sigue llegando gente. Como dije, esto voy a presentar la teoría de la dicotomía del control en el estoicismo, fundamentos y aplicaciones. Esa es mi pretensión. Dice, Enquiridión, todo parte del Enquiridión 1. Dice, lo voy a leer, me disculpan. Entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, dependen de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que constituye nuestros asuntos. Un paréntesis. Yo voy a presentar esto como la tesis de mi presentación, a modo de provocación y, por así decirlo, enigma, en el fondo, porque cuando uno lee esto así, juicio de valor, impulso, deseo, suena como, ¿qué quiere decir esto? Entonces, lo voy a presentar en definitiva, presentar las conclusiones primero. Vamos a terminar con este mismo Enquiridión y va a tener sentido. Eso es lo que quiero hacer. Entonces lo voy a presentar como un enigma, como digo. Constituye nuestro asunto, pero no depende de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones de los demás que tienen de nosotros, los cargos, en una palabra, todo lo que no son nuestros asuntos. Las cosas que dependen de nosotros son naturaleza, sin impedimentos, sin trabas. Por el contrario, las cosas que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, de servidumbre, y nos resultan ajenas. Y aquí viene la recomendación. Recuerda, por tanto, que si consideras libres las cosas que por su propia naturaleza se hallan en un estado de sometimiento y crees que lo que te pertenece, lo que te desea, tropezarás con innumerables obstáculos, caerás en la tristeza. Me encanta esa figura. Caerás en la tristeza, en la inquietud, hallarás reproche tanto a los dioses como a los hombres. Y sin embargo, si piensas que solo lo que te pertenece es tuyo y aquello que es ajeno te es en verdad ajeno, entonces nadie podrá coaccionarte, nadie podrá obligarte a hacer nada, harás más reproches, formularás más acusaciones, no volverás a hacer nada contra tu voluntad, no tendrás enemigos, nadie podrá perjudicarte ni sufrirás más perjuicios. Lo que aquí yo quiero subrayar es que si pasa a la siguiente, Diego, lo que quiero subrayar es que uno puede ordenar este esquema. Y aquí está. Antes de presentarlo, una de las cosas que quiero subrayar de antemano es que el estoicismo es una filosofía de la libertad. Te ofrece un mecanismo de liberación, por así decirlo. Pero el principal problema del estoicismo es la libertad. La libertad, ¿por qué? Porque los sabios son libres. Ese es como el asunto. La libertad es uno de los tantos asuntos, o una de las tantas como características y cualidades de la persona sabia, ¿no? Entonces se pregunta cómo hacerlo. Y vamos a llegar a esto intentando hacer un recorrido histórico de las diferentes escuelas a las que el estoicismo, por las que pasa Zenón, y termina apropiándose para configurar una sola escuela. Ahora, en el texto aquí, en el diagrama, aquí yo no escribí nada, simplemente reordené el texto, nada más. Entonces, no. Lo que quiero aquí señalar es que hay unas cosas que dependen de mí. Esto y yo son los procesos mentales volitivos internos. Hay una cosa, en el estoicismo, quienes no lo conozcan, se enfrentarán a una renuncia radical de aquellas que no están dentro de nuestra interioridad, como es una ética de la virtud. Podemos conversar en otro instante sobre eso. Se centra la ética, que es bueno, que es ser bueno, en la voluntad y el carácter moral de las personas, el carácter, nuestra capacidad de tomar decisiones. Y si se radica en nuestra capacidad de tomar decisiones lo bueno y lo malo, todo el resto está fuera y no puede, y como no es parte de nuestra voluntad, aquellas cosas, lo vamos a ver en un instante, se llaman indiferentes. Bueno, lo vamos a ver. Dependen de mí, como dije, procesos mentales, o sea, lo que está dentro de mi capacidad de elección. Y aquí están: el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, lo que dijimos antes. Lo que quiero aquí subrayar es que si es que yo reconozco en el mundo aquellas cosas que dependen de mí como aquellas que sí dependen de mí, pues
la promesa de Epicteto de ser verdadera se cumpliría. O sea, no voy a tener enemigos, voy a ser libre, nadie puede obligarme a hacer nada. Suena todo contraintuitivo. ¿Cómo nadie me va a obligar a hacer nada? Bueno, nadie podrá perjudicarte, etc. Y, y por oposición, si es que uno toma aquellas cosas que sí dependen de mí y piensa que no, o sea, lo que es mío lo asumo como ajeno, pues me veré en una infinidad de problemas. Y al mismo tiempo, si yo pienso que es mío aquellas cosas que no son mías, bueno, me enfrentaré a una infinidad de problemas. Chocaré con el resto. Aquí, entonces, eso, dependen de mí. Si es que yo las reconozco como tal, la promesa es libertad. Si es que las que no dependen de mí, si es que yo las leo como si dependieran de mí, se me promete infinidad de problemas. Aquí lo importante es cómo son estas cualidades que dependen de mí únicamente, pues son libres por naturaleza, dice al medio, no tienen impedimentos y no tienen trabas. Como dije, esto es una filosofía de la libertad. Ahora, pasa al siguiente, joven Diego. Por favor. De lo que acabamos de leer, que parece un enigma, vamos a revisar estos 6 puntos. ¿Qué es lo que depende de mí y qué no? ¿Qué es esta cosa que diría el estoicismo de la voluntad? ¿Qué significan aquellas cosas que están fuera de la voluntad o fuera de mi control? Y las cosas, y estos 3 elementos que están dentro, ¿qué es lo que configuran quién soy yo? Los juicios y opiniones, el deseo y la aversión y el motivo de la acción. Todo esto son categorías para muchos nuevas y vamos a intentar que hoy día esto como que tenga sentido. Joven Diego. Primero que todo, tengo que presentar un problema de traducción. Vale recordar que el estoicismo, nosotros heredamos toda la literatura del estoicismo de los remanentes que quedan, que sobrevivieron finalmente, hasta el 180 después de Cristo. Cuando muere Marco Aurelio, hay como un cuerpo literario que sobrevivió, o sea, que existía, o sea, ellos podían acceder a los libros de Crisipo, todos los textos de Zenón, etc. Y desde los 180 después de Cristo hasta el día de hoy, nosotros hay como una pausa, una enorme pausa. Hasta, lo vamos a conversar en otra instancia, pero hasta los 70s, donde hay un boom académico que investiga en estoicismo, y luego ahora en los 2010. En 2012 en específico, donde ya toma fuerza y es inesquivable el estoicismo. Lo que yo quiero subrayar son 2 cosas. Uno, primero el contexto de donde el estoicismo nos llega. Y esto es, primero, en los 70, un contexto académico que nadie tomaba en serio, que no pasaba de ser como una curiosidad helénica, y ahora nos llega, pero yo diría que por una suerte providencial, en la que hay un boom de los libros de autoayuda, hay un boom de los libros de espiritualidad, dirán, posmoderna, en la que nos encontramos con textos del Dalai Lama, de Kabat-Zinn, textos de Osho, etc. O sea, que conforman esta literatura de la autoayuda, que es este movimiento literario que te promete el bienestar individual, el éxito romántico, sexual, económico, empresarial, etcétera, como todo este tema de la autoayuda. Y entre medio, hay alguien que no sé quién es esto, lo voy a buscar algún día, se le ocurre incorporar el estoicismo. Y empieza a venderse, y se vende, y se vende, y se vende, y luego en el 2012 se hace la reunión de los Modern Stoicism, que son gente en Inglaterra, que empieza como a reunirse una semana y empiezan a hacer esto de la semana estoica. ¿A qué voy con esto? A que muchas de las traducciones que se hacen responden al mismo como contexto literario. Entonces,
lo que quiero ofrecer ahora no lo invento yo, esto lo saqué de Gregory Sattler, que es un capo, que dice que esta idea del control, la dicotomía del control, es una muy mala traducción. Y que, entonces quiero explicar que esto, según yo, proviene de una lectura, sobre todo es que la autoayuda proviene de esta estructura del management, de la administración, la psicología positiva y de este culto al desarrollo personal que tiene la autoayuda. Entonces, cuando tradujeron, que es la palabra F-Gemin, lo que está dentro de mi control, y F-Gemin, fuera de mi control, la traducción clásica lo que utiliza típicamente es 3 ideas: lo que está en mi control y lo que está fuera de mi control. Lo que depende de mí, lo que no depende de mí y lo que está como en mi poder. Les propongo que esta idea de control, que depende de mí, y poder, es como que responde a una posición en la que típicamente uno podría identificarla como centrada en el individuo, centrada como en la administración, pero también hay una lectura, si se me permite, como desde la propiedad, como que es, por ejemplo, mi auto está en mi poder, ¿no? Es mi cosa, mi lápiz, ¿no? Como la propiedad. Y creo que esta categoría del control es reducida, lo que le da filo y es súper interesante, pero que a veces impone una lectura que es deshabilitante, en la que uno dice, ¿depende esto de mí o no? No, lo abandono. Porque la promesa que decía Epicteto es que uno tiene las cosas que no dependen de uno, pues debe dejarlas de lado y concentrarse en solo las que dependen de uno. Tomarlas como tales, como cosas que dependen de uno. Porque si tomas las que no dependen como si fueran, vas a tener una vida difícil. Y mi mejor ejemplo es el cambio climático. Cuando uno dice, del cambio climático, ¿está bajo mi control? Nada, o sea, no tiene sentido. Cuando uno piensa, no sé, desde los años 40 que la temperatura viene subiendo. ¿Qué está dentro de mi control si soy un individuo aislado que ahí no hay nada, ¿no? Ya. ¿Qué propongo? Pongo como traducciones alternativas. Gregory Sattler de por medio. Y hay muchas, y todas dependen de diferentes disciplinas que la observen, la categoría. Y las voy a leer. La que a mí más me gusta es cuáles son los asuntos de mi incumbencia. Pero ahí están. ¿Cuál es mi asunto? ¿No es mi asunto? ¿Cuál es mi parte? ¿No es mi parte? ¿Qué me corresponde? ¿No me corresponde? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿O qué está fuera de mi responsabilidad? ¿Cuáles son los ámbitos de mi incumbencia? Y ahí hay una que he leído, cuál es mi contribución y cuál no, dónde no puedo contribuir. Lo que aquí simplemente quiero abrir es que esto, la forma en que uno claro, como traduzco la dicotomía del control, me conlleva una mirada sobre cómo yo puedo dialogar con las cosas que no están dentro de mi control. Me gusta la idea del control porque es reducida y tiene filo, y tiene sentido. Pero si uno lo piensa al revés, como cuáles son los ámbitos de mi incumbencia, cuando hablamos del cambio climático, por ejemplo, claro que sí hay muchas cosas que son de mi incumbencia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedo organizarme con mis vecinos, puedo reciclar, puedo demandar de mis autoridades que no instalen más termoeléctricas, ¿cachai? Puedo participar en movimientos que hagan que firmemos tratados internacionales que no solo defiendan a los activistas ambientales, sino como se sometan a ciertas restricciones internacionales, bueno, etc. Entonces, hay ámbitos de las cosas que yo sí puedo hacer. No es tan estricto como esto está dentro de mi control. Entonces, eso, ofrezco una mirada como abrir la idea del control, pero tampoco estoy diciendo que esta reemplace, creo que deberían ser complementarias. Recordar que las cosas que están dentro de mi control son bastante restringidas, pero en su restricción
es mucho más abierto de lo que uno piensa. Eso. Joven Diego. Aquí les voy a recordar de la cita anterior. Lo que dice Epicteto son los asuntos de mi voluntad. ¿Y estos qué son? Son por naturaleza libres, sin impedimentos y sin trabas. Este es el tema del estoicismo. Y al mismo tiempo, lo que está fuera de mi voluntad, es decir, lo externo, se hallan necesariamente en un estado de sometimiento, de servidumbre, y nos resultan ajenas. Ahí son dibujitos, en el fondo, donde está la realidad toda, fuera de nosotros, lo que yo soy, esta cajita, y fuera está el mundo social, el mundo natural, el mundo metafísico, si se permite, y esa es la realidad externa. Ahora, ¿qué se incluye en el mundo social, por ejemplo? Yo podría poner un ejemplo de, por ejemplo, mi fealdad. Mi fealdad no está dentro de lo que yo soy. Incluso el mundo social, ahí yo debería haber puesto, por ejemplo, incluso tu cuerpo, tu riqueza, que es lo que dice al principio. Tu riqueza, tu cuerpo, tu posición, tu prestigio, riqueza y tu salud. Están fuera de mí. ¿A qué se refiere a eso? Se refiere que las cosas que, por ejemplo, mi salud, si bien yo puedo intervenirla, fealdad, claro, es que ese es el punto. Lo voy a ver después lo de la fealdad. Buena salvedad. Por ejemplo, el prestigio. El prestigio que uno tiene o que todos tienen. Simplemente no depende de uno. Radicalmente no depende de uno. Uno puede intentar hacer cosas buenas. Uno podría hacerse un Twitter muy famoso. Uno podría ir publicitando en todas partes lo genial que uno es. Pero en última instancia, lo que la gente opina de uno es necesariamente asunto de otros. Asunto es el que yo soy de cada quien, de su cognición, su conducta y su emoción. Tiene que ver con otras personas. Por ejemplo, lo que la gente opina de mí con respecto a, no sé, los títulos académicos que uno tiene. O lo buen mozo, comillas, lo feo que habíamos dicho antes. Eso, si bien uno tiene ciertas características que vienen de uno, y uno puede intervenirlas mediante cirugía, hacer ejercicio, no sé, cortarse la barba, quién sabe, intervención en estética, hay ciertos límites en las que uno simplemente no puede intervenir la realidad. Digamos, el envejecer. Yo tengo 36 años ya. Yo no puedo pretender verme como de, no sé, 18. Eso no va a pasar. Simplemente no tiene cómo ocurrir. ¿Por qué? Porque está fuera de mi control. Lo único que está dentro de mi control son los procesos internos. Como dije, mi cognición, mi conducta y mi emoción. Eso lo vamos a terminar de ver. Lo que aquí hay dos argumentos, uno como estratégico y otro como de cosas libres. Pigliucci siempre dice, es como, ¿qué significa dentro de mi control, fuera de mi control? Dice, piénsalo como ¿dónde vas a invertir tu felicidad? Si vas a invertir tu felicidad en lugares que tú siempre puedes ganar porque son ámbitos tuyos exclusivos, tu felicidad, comillas, está asegurada o por lo menos es tu responsabilidad. O sea, si yo voy a ser feliz porque me gane la lotería, no puede ser. Porque puede que me la gane y puede que no. Pero hasta que me la gane voy a ser un miserable. Y por el contrario, podría ser feliz si es que, por ejemplo, me propongo a mí mismo poder aprender a jugar ajedrez. No es saber ajedrez, sino el proponerme a mí mismo ser aquel sujeto que está aprendiendo. Y eso depende radicalmente de mí. Yo puedo proponerme a mí mismo aprender ajedrez.
Y mientras lo voy aprendiendo, mi felicidad se cumple, por así decirlo. Otra manera de verlo tiene que ver con la estrategia. Si uno tiene un ejército y se enfrenta a un ejército con otro, y yo pienso, no sé, 100 unidades, pero en el campo de batalla me doy cuenta que, no sé, de esas 100, en el fondo 50 fueran compradas por mi enemigo, voy a tomar muy malas decisiones. Lo más probable es que pierda la batalla, porque estoy tomando como propias unidades que en verdad eran ajenas. El llamado aquí radical es concentrarte en, primero, reconocer que sí es tuyo, y dos, sacarle el mayor provecho posible. De otra manera, no puede ser estratégico. La tercera explicación a Epicteto, y dice que en la naturaleza las cosas son, se dividen en dos. Esto es como, por así decirlo, un naturalismo radical, en el que hay asuntos que son de la voluntad y asuntos que no son de la voluntad. Como dije, y todo lo no de la voluntad depende de la voluntad de otros, del destino, de la providencia, de la mala suerte, etc. Y simplemente no puedo controlarlos. Lo que sí puedo controlar son las cosas que están dentro de mis propias capacidades, facultades. Y esas propias facultades requieren ser revisadas constantemente. Si es que yo me propongo, por ejemplo, lo vamos a ver en un instante, pero las ideas, o por así, digamos, el valor de el valor estético, digamos, de la fealdad, de nuevo, la idea de la fealdad. Si es que yo pienso que, si es que yo me miro al espejo, ¿sí? Me miro al espejo y me veo como un hombre de 36, con mis rasgos de Alfonso, pero utilizo ideas o patrones de belleza de las que uno se encuentra en Internet. Yo, bajo ninguna circunstancia, soy el joven que uno podría desear. Y si yo me miro bajo esos estándares, no, voy a sufrir. ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy dejando que otras personas, en este caso Instagram y los medios de comunicación masiva, me ofrezcan categorías de la cognición, ahí está, cognición, conducta, emoción, de la cognición, ideas en mí que son externas, o sea, ideas externas que debería yo mismo regir. ¿Qué es ser bello? Bueno, yo debería asumir cuáles son mis propias ideas de belleza. Así por ejemplo, lo vamos a ver después, en un segundo, con los cínicos. Quizás ahí quede un poco mucho más claro. Mira, digo, pasa al siguiente. Lo que aquí yo quería establecer es que los estoicos tienen si nos volvemos al principio, el estoicismo propone una filosofía de vida. Una filosofía de vida. Las filosofías de vida son un cuerpo de ideas a la que uno adscribe o no, que te ofrecen dos cosas. Primero, objetivos, o te presentan aquellas cosas que valen la pena perseguir. Como, ¿cuál es este mundo y qué en ello es bueno? Digamos, para los cristianos, ¿qué es lo bueno de este mundo? El alma. ¿Y qué vale perseguir del alma? La salvación. Esto es como el relato. Pero no sé, el apostador o el hombre adicto a los caballos, apostar a los caballos, ¿qué es bueno? Ganar en los caballos. Eso es lo bueno. Entonces, una filosofía de vida te ofrece una lectura de mundo que te dice qué es lo bueno y qué vale la pena perseguir, y al mismo tiempo te ofrece medios legítimos para perseguirlo. Toda filosofía de vida tiene estos dos componentes: qué vale la pena perseguir y qué medios yo legítimos tengo para conseguirlo. Ahora, dirá William Irvine, que escribe El arte de vivir, si no me equivoco. El man dice: todos tenemos una filosofía de vida, consciente o inconsciente, y si no la has escogido,
La verdad estás reproduciendo aquella que la sociedad te impuso, tu clase social te impuso, tu zona geográfica te impuso, replicas la de tus compañeritos y amigos. Entonces, ¿cuál es la típica de Occidente, como comillas moderno? Bueno, el éxito económico, lo que él llama el hedonismo ilustrado. Tener un trabajo, tener más casas, ser joven, tener hijos, eso es lo que vale la pena. ¿Y cómo? Mediante el trabajo y el consumo. Ese es el relato como formal. El gran asunto es que en toda filosofía de vida uno puede seguir o ponerla en duda. Y cuando uno la pone en duda, uno se da cuenta que hay bastante más, hay hartas alternativas. Filosofías de vida, no sé, la ecologista, la gente los hippies que se van al cerro a cultivar sus tierras, la gente los punk que tienen otra filosofía de vida, los budistas, los Krishna, la gente que quiere vivir en comunidades, etc. Todas distintas. Lo que a uno, en el fondo, nos llama a que revisemos las distintas filosofías de vida y escojamos cuál creemos que tiene sentido para nosotros, que sus fines tienen sentido y sus medios también tienen sentido. ¿Quiénes usaron diferentes filosofías de vida? Y este es el contexto, las filosofías en las escuelas helénicas de filosofía. Y entre esos están los que vamos a nombrar ahora, que es escepticismo, los cínicos y Platón. Ahora, filosofías de vida. Entre ellos los escépticos. Y voy a contar esto porque Zenón el fundador del estoicismo, pasa por distintas escuelas y toma de estas distintas escuelas ciertos elementos y considera como que se le llama que es muy ecléctico. Intenta, por así decirlo, superar las diferentes escuelas tomando lo bueno de cada una de ellas. Entonces, ahora, los escépticos. Los escépticos buscaban una vida libre de errores, que es lo bueno, que vale la pena perseguir, una vida en la que hay menos sufrimiento mediante no equivocarte. Entonces, su gran trabajo era diferenciar qué es lo bueno, o sea, qué es lo verdadero de lo falso. Y claro, muchos podrán decir que en la práctica el escepticismo termina siendo como una filosofía de vida inactiva, distante, que no se involucraba. Pero en principio, si lo leen en Diógenes Laertius, lo que buscan en el fondo es llevar una vida buena, buscando la verdad. Son socráticos en un sentido radical. Así como Sócrates, que estaba ahí y peleaba con el que era valiente y le decía, bueno, ¿qué es la valentía? Le daba una definición, él daba una contradefinición, o un ejemplo donde esa no calzaba, hacer otra definición, etc. Buscaba la verdad para no equivocarse. Bueno, los escépticos son esa figura. Intentan refutar las cosas porque intentan no equivocarse, y claro, derivaron en este acto de refutación, no encontrando nada que sea verdadero. O sea, ahí hay una... al no encontrar nada verdadero, ni falso, todo termina siendo incierto. Y al ser incierto, ataraxia. Bueno, lo voy a explicar. Los escépticos se concentran, como dijimos, en ¿qué es lo que soy yo? Cognición, emoción y conducta. Los escépticos se concentran en la cognición, en los juicios y opiniones. La pregunta central de ellos es, ¿cómo sé que esto que tú me dices es verdadero? Porque si es verdadero, pues lo sigo. Vamos. Alfonso, si tú pones este dinero en este lugar conmigo, yo en 3 días te lo triplico. Bueno, ¿cómo sé si eso es verdad? Y si es verdadero, pues lo hago sin duda. Pero si no, puede ser esto un engaño. ¿Cuál es el mecanismo que tienen? Y esto lo sacan de los megáricos, de Stilpon, que también le enseña a Zenón, por eso es el vínculo con los escépticos. La lógica. Aprenden lógica. Epicteto dice que es uno de los elementos centrales del estoicismo. Lo más importante es la ética, pero para poder entender cómo llevar una vida buena,
uno tiene que tener la capacidad de poder discernir qué es lo bueno, o sea, qué es lo verdadero de lo falso. Porque si algo es verdadero, pues se sigue. Si es falso, yo debo rechazarlo, y como vamos a ver ahora, cierto, pues me voy a distanciar. ¿Por qué puse un monito? Ahí hay una pregunta, en el fondo, es la pregunta del escéptico. ¿Cómo sé si esta cosa es verdadera o falsa? Lo que tú dices es verdadero o falso. Estas tres barreras, en el fondo, es la distancia entre lo que yo veo y lo que yo voy a hacer con lo que veo. Si es que yo tengo que resumirlo en una sola idea, los escépticos ofrecen la sospecha, la capacidad de sospechar del mundo y la persecución, no a cabo, la persecución de la verdad, porque solo lo verdadero debe ser seguido. De esto yo no... Lo que quisiera hallar de esto es que los juicios y opiniones son radicalmente libres. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo que da Epicteto. Está uno en una clase y un alumno le pregunta ¿para qué sirve la lógica? ¿Cómo la uso, en el fondo? ¿Qué es la lógica? ¿Cómo la uso? Y Epicteto le da un ejercicio práctico. Le dice, es de día, y lo hace mirar por la ventana y le dice, mira, dime que no es de día. El alumno dice, no puedo. Dime, es de día, dime que es de noche, le dice. No puedo, dice. Ahora, dime si las estrellas del firmamento son pares o impares. Él dice, no puedo. Dice, la razón, dice Epicteto, parece que me caí, la razón, dice Epicteto, busca la armonía, la no contradicción. Y sobre todo, aprender lógica nos hace darnos cuenta que las ideas que uno tiene, uno debe seguirlas hasta el final. O sea, si yo tengo la idea de que jugamos a los escépticos, alguien me convence de que tener caballos es el fundamento para ser feliz. Entonces, si yo pienso que tener caballos es el fundamento para ser feliz, bueno, voy a perseguir tener caballos y eso es lo único que voy a hacer. Pero si eso llega a ser falso, mi vida fue malgastada. Viví una vida no digna de ser vivida. Perdí mi vida. Caí en falsedades. A eso se refiere con la no contradicción. Si uno tiene ciertas ideas, esas ideas han de expresarse en mis conductas. Recordemos que el estoicismo es una filosofía de vida centrada, llamada logocéntrica, está centrada en la razón, por esto mismo. Porque el estoicismo se centra en cómo es que yo concibo el mundo. Lo vamos a ver en un instante, pero con tal de dejar como subrayado esto. Dirá Epicteto, uno tiene que tener cuidado con las ideas que tiene, porque de las ideas se desprende nuestra práctica, nuestra ética. Es por esto de que que es radicalmente libre, porque nadie puede obligarnos a decir que el día, que no es de día siendo de día. Nadie puede obligarnos a decir que es de noche si el día está ahí. Y nadie puede obligarnos a sentir, a decir tienes razón, sobre si las estrellas son pares o impares, porque en verdad es indescifrable, es incierto. Y nosotros tenemos la capacidad racional de poder darnos cuenta y separar qué es verdadero y qué es falso, mediante la lógica. Lo vamos a ver en otra instancia, pero subrayar eso. La razón es radicalmente libre. De los escépticos, los estoicos, lo que desprenden o lo que se quedan es esta distancia entre lo verdadero, lo falso y lo incierto. Si es verdadero, se sigue. Si es falso, uno lo rechaza. Y si es incierto, uno realiza la epogé, una distancia cognitiva y sin actuar. No lo sé, como no sé, no puedo seguirlo.
me mantengo en inactividad hasta poder saber si es que esto es verdadero o falso. ¿Cómo se aplica esto? Pero como intento, no quisiera ser demasiado como abstracto, pero por ejemplo, si alguien me insulta, o voy a dar dos ejemplos, un insulto externo y yo me insulto. Si alguien me dice, Alfonso, eres un idiota, yo, siguiendo el estoicismo, yo me voy a preguntar, ok, esta frase, Alfonso, eres un idiota, esta frase no es la realidad, es una lectura de la realidad. Y como lectura de la realidad puede ser verdadera, falsa o incierta. Primer acto. O sea, yo ya, si alguien me dice, Alfonso, eres un idiota, claro, me enojo, me da rabia, me entristezco, lo que sea, pero si hago esta separación y digo, Alfonso, eres un idiota, esto es una lectura del mundo. No es que yo sea, no porque él diga que yo soy un idiota, yo voy a hacerlo. Lo que sí es que lo que sí tengo que hacer es verificar si esto es verdadero, falso o incierto. A ver, ¿soy un idiota? Quizás, no sé, puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Puede ser, pero no estoy seguro todavía. ¿Es verdadero? No, no es verdadero. ¿Es falso? Mira, todavía no lo sé. Es incierto. Es incierto. Bueno, como es incierto, me distancio de algo que no puedo corroborar por ahora y no reacciono. Porque sería irracional de mí reaccionar ante algo que no tiene fundamento. Si alguien me dice, bueno, eso. Y no solo si alguien me insulta, sino también si alguien intenta seducirme con, no sé, con lo que sea, que es la fascinación de cada quien. Con esto, Alfonso, vas a ser feliz. Epa, ¿eso es verdadero, falso o incierto? Otro ejemplo. Cuando estoy en, no sé, en mi trabajo, y alguien me dice, y el jefe me dice, Suárez, ¿cómo es esto? Y yo no tengo la respuesta. Mis compañeros de trabajo me van a mirar y decir, se van a reír así, qué idiota, y me van a hacer sentir mal. Es lo que uno diría, estos me hicieron sentir mal, este me humilló. ¿Y qué dice tu mente? Bueno, dentro yo digo, bueno, soy un tonto, nunca nada me funciona. Me siento mal, me avergüenzo, como dijimos, emoción, cognición, conducta. Mi conducta, mi cuerpo se achica, me retraigo, mi emoción, me siento avergonzado, me siento poca cosa. Y cognición, que es el ámbito donde trabaja el estoicismo, dice, a ver, ¿cuál es la palabra de esta idea? Y me escucho. Y este que me habla, soy yo mismo. Y me digo, soy un idiota, nunca hago nada bueno. No merezco estar en este trabajo, quién sabe, hay una frase. Nuevamente, Alfonso, separar entre lo que estamos diciendo y la realidad y preguntarse, ¿es esto verdadero, falso o incierto? Esa mera técnica nos hace recordar, o sea, es el fundamento de la dicotomía del control. ¿Qué puedo controlar? Yo no puedo controlar lo que me digan. Alfonso, eres un idiota. Yo no puedo controlar las preguntas que me haga mi jefe ni las respuestas que haga la gente. Están fuera de mi control. Lo que sí puedo controlar es mi propia racionalidad y administrar la información que me llega y preguntarme, ¿es esto verdadero, falso o incierto? Y si es verdadero, bueno, me equivoqué. Si me dicen, Alfonso, no te supiste la respuesta, pero es verdad, claramente no me supe la respuesta. O un insulto, Alfonso, eres calvo. Bueno, no soy calvo, estoy quedándome calvo. Y me dicen, Alfonso, eres calvo. Ja, 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 eres calvo. Y yo digo, ¿es verdadero o falso incierto? Esto es verdadero, me estoy quedando calvo. Sí, es verdad, no tengo por qué ofenderme. Lo que sí nos permite, la lógica también nos permite desprender que cada proposición tiene proposiciones más detrás. Cuando este hombre me dice, o quien sea, se ríe y dice, al fondo estás quedando calvo, yo digo, la proposición textual, ¿te estás quedando calvo? ¿Es verdadera, falsa o incierta? Es verdadera. Pero ¿qué es lo que
subyace detrás de su proposición. Los pelados, los calvos son feos, o la calvicie es un asunto para reírse. Y ahí uno se pregunta, ¿es esto verdadero, falso o incierto? Y no, no es cierto. ¿Cuántos calvos son muy guapos? O por otra parte, la fealdad o la belleza no tiene una correlación verdadera con la calvicie. Los escépticos, al ofrecer la sospecha y el trabajo con los juicios y opiniones, le abren una puerta enormísima al estoicismo. Diego. Los cínicos, por otra parte, son búsquenlo, los cínicos es una filosofía de vida hermosísima y que nos ofrece, es otra filosofía de vida qué es lo que vale, nos dicen, ¿qué es lo que vale la pena perseguir? Que lo que vale la pena perseguir es la libertad. Ese es el argumento central. ¿Y cómo? Mediante el desprenderse de las cosas innecesarias. En resumen, o sea, podemos debatirlo en otro momento, pero voy a explicarlo en breve. Los cínicos buscaban una vida libre, pero ¿libre de qué? Libre de las cosas, porque estos implicaban deseos innecesarios, porque pensaban que estos deseos innecesarios y estas cosas que la gente persigue terminan gobernándonos a nosotros y nos distraen de ser. El tener nos distrae del ser. Y el ser, bueno, el ser libre. El tener, uno puede tener infinidad de cosas. Y no hay cantidad de cosas que nos hagan más libre. Por el contrario. Mientras más, no sé, el ejemplo como de ateniense sería como que está Diógenes, el famoso, y está ahí mirando cómo personas gastan, no sé, una fortuna, eso es días y días de trabajo, o por el contrario, días y días de trabajo de sus trabajadores en un banquete que trae faisanes de otro continente, que trae vinos que son imposibles de hacer, esclavos que saben, no sé, muy, muy entrenados, que son muy caros. ¿Qué vida, dice él? ¿Qué diría? Estoy parafraseando, nunca. ¿Qué vida es esa en la que estás tan esclavizado de esta vida de palacio? Esclavizado en tener más estatuas. Si tienes una estatua, bueno, tienes que limpiarla. Mientras más grande es tu casa, más tienes que limpiar. Se preguntará, los cínicos se preguntarán cuál es el sentido que tienen la vida de estos atenienses. Si yo tuviera que, en el Diógenes Laercio, un famoso historiador, lo que él hace es más bien contar anécdotas cuyo evento manifiesta las ideas de los diferentes autores. Lo que quiero decir es que la vida de los filósofos, vidas de los filósofos célebres, claro, no es un texto de teoría, sino más bien de anécdotas que expresan la teoría. Bueno, con esto lo que quiero señalar es que allí se cuenta que Diógenes es el hijo de un acuñador de moneda. Y es interesante, porque puede haber sido todo esto falso, pero la idea de que él sea hijo de acuñador de moneda y haya rechazado su legado, se toma como que él lo que está intentando es cambiar el valor de la moneda, si se me permite la analogía. Digamos que, en un segundo, digamos que, para cerrar la idea, digamos que los cínicos miran el valor de los atenienses y hay uno que persigue, no sé, tener más caballos, hay otro que persigue tener más esposas, hay otro que persigue engañar a su esposa y que ella no se dé cuenta, hay otro que persigue tener más estatuas, otro más prestigio, otro más riqueza, otro más ropa, otro más banquetes. Cada una de esas sería una moneda. El valor. Cada quien le ofrece al mundo esto es lo importante. Yo creo que esto es tan importante que le dedico mi vida entera a esto. Y lo que hará Diógenes es tomar cada moneda, cada valor y decir, ¿qué es esto? Esto no es una... ¿Tú piensas que esto tiene valor? Acuñaste esta moneda, pero olvidas que puede ser falso. Y él es como decirlo, es un medidor de valor de monedas. Tomará cada moneda, la doblará, la morderá, la pondrá en algún ácido o lo que sea, para ver si efectivamente tiene valor o no.
Y se da cuenta que todos los valores, todas las monedas, no tienen valor, que simplemente es metal acuñado. Y lo importante es retornar a lo que sí tiene valor. Como dije, la libertad. Para eso, como digo, él se pregunta, ¿cómo puedo yo vivir de forma libre, natural y sin trabas? ¿Cómo nadie puede gobernarme? Ser libre. Y se da cuenta, o sea, podríamos traducirlo en términos de estoicismo, en términos del deseo. Si yo logro desear solo aquellas cosas que vale la pena desear y que, como dijimos antes, están dentro de mí, nadie puede obligarme a nada. Y aquí hay dos como escenas que quiero contar, que es como... hay diferentes versiones de esta misma historia, pero está Diógenes y ve a un niño que bebe agua. Diógenes tiene 4 posesiones en su vida: este barril donde él duerme, una capa o túnica con la que se viste, un báculo y un cuenco de greda. La historia es que está Diógenes caminando y ve a un niño, ya sea bebiendo con sus manos agua o comiendo lentejas, comida de pobres, lentejas en el pan. Al ver esto, Diógenes lo mira y dice, hasta un niño es más sabio que yo, y toma su cuenco y lo rompe. Porque aún teniendo 4 cosas, se da cuenta que él incluso puede necesitar menos, ser más libre, renunciar a estas cosas. Otra historia, Crates, famosísimo cínico, que aprende tanto con Estilpón de Mégara, que ya acabamos de hablar de él, y con Diógenes. Crates era hijo de un gran comerciante, tiene mucho dinero. Y él lo que hace es, para transformarse al cinismo, la frase que se usa es, él se liberó a sí mismo. Él toma todas sus posesiones, sus tierras, palacios, todo lo que tiene, los caballos, las estatuas, todo, lo transforma en moneda y va al río y arroja todas sus monedas al río. Al hacerlo, se dice, él se liberó a sí mismo. No es ya libre del deseo de tener estas cosas. Ahora puede ser sí mismo. El tener le obstaculizaba su ser. Bueno. Y por último, esta historia que todos se saben, que es el encuentro con Alejandro Magno y con Diógenes. No lo voy a contar entero, pero es bonita la historia. Llega Alejandro Magno, después de conquistar la Hélade entera, él es el hegemonicón, el gobernador, el que lo gobierna todo. Y como tenía costumbre, va a visitar a los sabios de cada pueblo conquistado. Y ustedes Diógenes, dicen que es el más sabio. Sí, lo soy. Yo soy Alejandro Magno, dueño del mundo, finalmente el emperador. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Diógenes, frente al gobernador del mundo, él dice que puede darle lo que sea. Dice, está bien, córrete, me estás tapando el sol. La gente ahí en el público, oh, lo que le dijo. Alejandro Magno le dice, ¿no quieres, por ejemplo, que reconstruya tu ciudad? Le dice, ¿para qué quisiera yo que Alejandro reconstruyera mi ciudad si es que va a llegar otro Alejandro a destruirla? ¡Oh! Le dice el público. Y él le pregunta, ¿por qué me hablas así? ¿Acaso no me temes? Le dice Alejandro Magno. Y Diógenes le responde, pero ¿te consideras tú un hombre bueno? Recordemos que bueno es lo mismo que excelente, lo mismo que virtuoso, ¿sí? ¿Te consideras un hombre excelente, bueno? Él dice, pues claro. Entonces, ¿cómo yo voy a temerle a un hombre bueno? Y todos, wow, lo que le dijo. Y ahí cuando se termina en este diálogo, él se da vuelta y a la gente que está ahí, que abuchaba, él le dice, oye, yo soy Alejandro pero en el fondo quiero está bien ser yo mismo, pero de no haber sido Alejandro, me hubiera gustado haber sido Diógenes. ¿Por qué? Y no voy a extender y voy a responder la pregunta. La autonomía, el ser libre, el que no tengas que doblegarte ante nadie. Diógenes, viviendo en un barril, era dueño de todo, era dueño de un reino enorme, que era sí mismo, dueño de sí mismo. Nadie podía obligarlo a nada. Incluso nadie podía seducirlo con nada, porque Alejandro podría haberle dado, no sé, 8 palacios,
hacerlo rey de una provincia, lo que sea, pídeme lo que quieras, le dijo. No necesito nada. Yo soy libre, no necesito nada. Dame luz. Voy a responder una pregunta, dice. Hal dice, o sea, mientras que para los estoicos lo ajeno externo es algo que se ve de forma indiferente, todavía no llego a lo indiferente, pero sí, los cínicos intentan alejarse de los deseos, que no solo se quedan en los indiferentes preferibles, sino que van más allá y los rechazan, por supuesto. En muy breve, para los cínicos, las cosas, los deseos innecesarios nos encadenan, nos hacen esclavos. Dirá, y de esto lo tomará Epicteto en sus discursos y dice, aquel que es propietario o dueño de aquello que tú deseas es tu amo. Te puede obligar a hacer lo que quiera porque eso es lo que tú persigues. Aguante. Y al mismo tiempo, aquel que puede proveerte o amenazarte con aquella cosa que tú temes, la aversión, con aquella cosa que tú temes, es tu amo. Te gobernará. ¿Y qué pasaría si es que uno no deseara nada salvo lo que ya tiene o es sí mismo, o está dentro de su facultad, su carácter, su capacidad de tomar decisiones, libre, radicalmente libre? Si es que desearas solo lo que tú tienes y le temieras solo a tus propias acciones, serías libre y nadie podría obligarte a nada. Esa es la propuesta, lo que dijimos al principio. Esa es la propuesta radical, en la renuncia a ciertas cosas que de todas maneras no son nuestras, nos permite ser libres, porque nos permite es concentrarnos en aquellas cosas que sí son nuestras. Y un ejemplo final de los cínicos. Epicteto cuenta una historia, yo no me sé muy bien, no soy muy ducho en historia, pero tomo la figura. Hay un emperador que dialoga con un senador. Y el emperador no quiere que el senador hable en público. Va a haber un momento en el que va a haber una conferencia, van a hablar todos y el emperador llama de antemano al senador para indicarle que no hable. Entonces le dice, lo llama para decirle, yo hoy día vamos a hacer este encuentro, tú no hables, no digas lo que no quiero que digas. El senador le dice, mira, en tanto senador, yo voy a hablar. Si tú me preguntas, yo hablaré y diré esto que pienso. El emperador le contesta, pues no lo hagas o te encadenaré, dice. Pues, está bien, tú puedes encadenarme, pero yo en tanto senador tengo que hablar, defender la república, tengo que hablar. Tú haz tu parte, yo haré la mía. Yo diré lo que tengo que decir en el Senado y tú, bueno, si tienes que encadenarme, pues hazlo. Te mataré. ¿Y quién dijo, dice el senador, quién dijo que yo no puedo ser matado? ¿Quién dijo que mi cuello no puede ser cortado? Yo, en tanto senador, haré mi parte. Y ese es el gran asunto. Porque es libre. Él escoge hacer su parte. Se da cuenta de cuál es su rol en la historia, en su sociedad. Oponerse al poder. Libre. Eso. Entonces, en definitiva, renuncio a lo que uno no es y asumir la soberanía de lo que uno sí es, renunciando, por supuesto, a las otras cosas, tu cuerpo, tu reputación, tu riqueza. Y esto se lo sacamos de los cínicos. Joven Diego. Aquí aquí son mis experimentos dibujísticos. Pido perdón a los ojos de ustedes. La dicotomía del control, en definitiva, es centrarse en aquellas cosas que son radicalmente de mi voluntad, que son por naturaleza libres, sin impedimentos, sin trabas, y renunciar a aquellas cosas que son externas, que se hallan en un estado de servidumbre, de sometimiento y que todo el resto es ajeno. Aquí en este dibujito lo que está intentando hacer en el fondo es resumir, y no quiero extenderme demasiado, ya llevo mucho rato, de que tomando lo anterior, de que los escépticos dudan y se preguntan, ¿cómo sé que esto es verdadero? Los cínicos rechazan aquellas cosas que todo mundo persigue y se pregunta,
¿Cómo sé que esto vale la pena? ¿Mm? El estoico asume estas dos sospechas e intenta aplicarlas a su vida cotidiana. ¿Cómo? En lo que dijimos al principio, en los juicios y opiniones, en los deseos y aversiones, ahí debería decir mi mente, juicios, opiniones, deseos y aversiones. Y luego, y el tercer elemento, que en otro momento lo veremos, que es el motivo a la acción. La motivación a la acción, que tiene que ver con qué es lo que vale la pena perseguir en el mundo. Y aquí entramos en un área que no, a mi parecer, supera los límites de hoy día, pero que tiene que ver con la responsabilidad con mi polis. Es decir, una responsabilidad ecológica, una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad con mi familia, con mis amigos, y, ¿por qué no, si alguien gusta, con Dios? O sea, entrar, como diría el mandato, la propuesta que hace Zenón, vivir en armonía. Vivir en armonía es el motivo para las acciones que uno debería tener. Marco Aurelio insiste numerosas instancias, no cometas acciones sin motivo. Mismo Séneca, ningún barco, el barco que no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le es favorable. ¿Cuál es el destino de mis acciones? Bueno, el bien. Lo vamos a ver en otra instancia, y eso lo saca de Platón, pero como el PowerPoint se me hizo corto, no lo incorporé, pero está dentro de este mismo campo de cosas. Para cerrar con este dibujito. Los asuntos de mi voluntad, que son mis procesos internos mentales, volitivos, son los que en los que yo debería concentrarme, y si bien son libres por naturaleza, sin impedimento y sin trabas, uno puede perder esta capacidad. Uno típicamente no toma lo que es de uno como uno y lo entrega. Hay ya ni me acuerdo quién lo decía, pero parece que era Marco Aurelio, pero estoy inventando. Es asombroso que cada quien se valora a sí mismo mucho más que al resto, pero cuando apenas alguien opina mal de ti, el mundo se te derrumba. Ahí estás entregándole tu mente y tus juicios y tus opiniones a la opinión de otra persona. Y no. Hay que preguntarse, ¿es esto verdadero, falso o incierto? Voy a hacer una breve explicación de las impresiones, que creo que vale la pena explicar ahora. Las impresiones es la teoría del conocer que tenían los estoicos 2300 años atrás, o 2000 años atrás, pero que todavía tiene fuerza, que su heredero, su hijo legítimo contemporáneo, son la teoría cognitivo-conductual. Esto es clásico, así que nada nos puede sonar muy arcaico, pero debemos desprender de esto a ver qué nos sirve. El estoicismo clásico decía que el mundo externo se nos presenta, como dijimos en el gran esquema, lo externo a la voluntad se nos presenta y causa impresiones en nuestra alma, nos causa emociones, finalmente. Y estas impresiones, esto se saca del Teeto, que es un texto de Platón, que habla de que lo que uno recuerda es lo que se nos imprimió como un anillo de cera o un sello de cera, o sea, un sello de metal en un cera caliente. Entonces, mientras queda esta impresión, lo vamos recordando y después lo olvidamos. Esta idea lo toma el estoicismo y dice, ¿y sabes qué? Las impresiones del mundo, las cosas que nos ocurren, causan impresiones en uno y alteran el funcionamiento de nuestra alma, produciendo emociones. Dice, las impresiones son aquello de lo que estamos conscientes en virtud de tener una experiencia. Suena muy abstracto, pero en la práctica es lo que yo estoy percibiendo. Por ejemplo, cuando veo en una calle a alguien que es, no sé, una persona que es muy, muy hermosa, yo me admiro y quisiera tener sexo con esa persona. O si es que una persona parece muy amenazadora, o que, no sé, yo le temo, quiero escapar, causa impresiones en nuestra alma y emociones. Bueno, pero no se limita solo a las percepciones, a lo que vemos, sino también incluye las cosas de las que estamos conscientes cuando pensamos de forma abstracta, cuando tenemos recuerdos, cuando soñamos o cuando imaginamos cosas.
Digamos que yo estoy con mi pareja y pienso que ella me va a dejar. Sospecho que ella me va a dejar, pienso que ella me va a dejar. Esto causa una emoción en mi cuerpo por una idea, una cognición, causando un comportamiento. Voy a ser celoso, la voy a perseguir, etc. Y esta idea es simplemente una imaginación. Estoy simplemente temiendo. Vale preguntarse, ¿esto es verdadero, falso o incierto? Y a todos los eventos que se nos presentan, la persona amenazadora, la persona que es muy hermosa, las ideas que tengo yo, el relato que uno se hace de sí mismo, soy un fracaso, como decíamos antes, o qué pelado que estoy quedándome, o estoy gordo, esta ropa me queda chica, uno dice, esto es simplemente una lectura del mundo, a la que, y esta es la palabra central, uno le da asentimiento. Esa es una palabra nuclear en el estoicismo. El asentimiento tiene que ver con que uno dice, sí, bueno, tienes razón, eres verdadero. Y uno entrega este sentimiento, si es que no está entrenado, a cualquier cosa. A que te digan que eres un idiota, no, sí tienes razón, soy un idiota. Y me enojo y sufro, y etc. En vez de ponerlo en duda. O tuve un sueño donde decía algo, no sé, tuve un sueño en la que se moría, no sé, mi perro. Estoy todo el día triste, pensando que mi perro se puede morir. Estoy dando el asentimiento a un sueño, no tiene vínculo con la realidad. El asentimiento es radicalmente libre, es nuestro. Pero como olvidamos que es nuestro, pensamos y se lo damos a otra persona apenas viene y nos lo demanda o nos lo exige o nos dice algo y nosotros se lo entregamos de inmediato. La duda sistemática. Y por eso puse como este sol en asterisco, bueno, eso es como cualquier cosa. Una impresión. Ese es mi arte, mis disculpas. Y estas tres líneas es la barrera de lo que uno es. La cognición, la emoción y la conducta. Son mis tres ámbitos en los que yo sí tengo control. Y este signo de interrogación es preguntarse, bueno, ¿debo yo dar mi asentimiento a esto? Y ahí en mi mente me faltó escribir los juicios de opiniones, está mi conducta y mis emociones. Siguiente, joven Diego. Esta es una definición, ¿viste? Todo está a medias. Y la última. Y esta es una definición que me gusta harto. Hay un texto que es de... La siguiente, joven Diego. Y hay una definición que es de Keith Seddon, que me gusta harto, yo creo que es un capo. El texto es una traducción de la Encridión, pero con una infinidad de notas al pie, con definiciones, un índice lexicográfico. Me encanta, Seddon no puede ser más capo. Y tiene otro, y hay un curso, también está en el Drive, un curso por correspondencia, y a mí me encanta. Keith Seddon es como... Y el man dice que la projairesis, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, la voluntad, cuando yo hablaba de procesos internos, él llama la projairesis. Y dice, la projairesis o carácter moral es la capacidad que tienen los animales racionales para tomar decisiones e intentar los resultados de sus acciones. De nuevo, muy abstracto, pero desglosemos. Nosotros somos animales racionales, sí, o sea, los humanos, y que tienen para tomar decisiones, reaccionar ante lo que el mundo me ofrece, hacerle caso a que alguien viene y dice, hey, ¿qué? ¿No tienes tus estatuas? Me está ofreciendo un deseo que yo no tengo, o puedo tener o no, y uno toma la decisión de decir, ese deseo a mí no me va, porque sé que quiero ser libre del desear estatuas, digamos. Suena tonto, pero reemplacen estatuas por cualquier cosa nueva, zapatos nuevos, el computador de última marca, etc. Prestigio, el ser más joven, ser más flaco, etc. Y así también uno toma las decisiones de asentir o no a lo que otro me propone. Esta fantasía, esta impresión que se me entrega. Bueno, nosotros los animales racionales para tomar decisiones e intentar los resultados de sus acciones, lo que dijimos antes de la motivación para la acción. Algunas veces lo que yo soy se traduce como voluntad, intenciones,
Elección moral, propósito moral, pausa. ¿Por qué dice moral y propósito moral? No, hoy día no correspondía hablar de esto, pero lo moral es estrictamente las decisiones humanas. Es lo que decía el amigo de recién en la pregunta que tiró al chat. Cuando uno habla de indiferentes, se refiere a que son indiferentes con respecto al bien y el mal, que no es otra cosa que indiferentes con respecto a tu carácter. Y el carácter es lo único, porque esto es una ética de la virtud centrada en el carácter, es lo único que nos lleva a la eudaimonía, la felicidad. En otro momento lo vamos a discutir. Pero subrayar algo y que quede como establecido, solo nuestras elecciones son buenas o malas. El resto, todo, es indiferente. Entonces aquí, cuando se traduce prohairesis, se traduce como propósito moral, porque se toman buenas o malas decisiones. Se sigue lo verdadero o se sigue lo falso o lo indeterminado. Mal, una mala decisión. Elección moral, propósito moral. Dice, esta facultad, la voluntad, es entendida por los estoicos como esencialmente racional. Otro punto que es importante subrayar. Se supone que nuestra capacidad racional, o sea, nuestra capacidad de voluntad, está vinculada con una capacidad racional. La capacidad de autogobernarse está fundamentalmente vinculada con nuestra capacidad de tomar buenas decisiones y escoger si es que esto que se me presenta es verdadero, falso o incierto. Y dice, esta facultad que usamos para atender a las impresiones, lo que acabo de contarles, y para entregar o rechazar el asentimiento, lo que les dije, a las impresiones. Por supuesto, las cosas que están fuera del alcance de nuestra prohairesis se llaman aprohairéticas, las cosas que están fuera, y estas son externas, fuera de nosotros, y no están bajo nuestro control. Euk ef hemin. Si puedes presentar, Diego, la primera y leemos de nuevo, debería todo calzar, o sea, debería como tener sentido. Entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así depende de nosotros nuestro juicio de valor, los juicios, la opinión, el impulso a la acción, los motivos del por qué estamos haciendo esto, el ser responsable, no me cupo en el PDF, pero ser responsable, ayudar, ser parte del mundo en el son politicón. En otro momento lo hablaremos, pero Aristóteles dice que hay dos naturalezas en uno, la naturaleza del ser racional, capaz de tomar decisiones, no siempre tomar decisiones buenas, pero podemos tomar decisiones racionales, y el ser un animal que solo florece en condiciones de sociedad, donde existen otros animales que están floreciendo. Entonces, si yo colaboro con mi polis, con mi contexto territorial, con mi ciudad o mi cosmópolis, el planeta, estoy colaborando, estoy realizándome. Es decir, y estas dos están unidas. Uno es un animal racional que desarrolla su capacidad de tomar decisiones para hacer el bien. A eso se refiere con el impulso a la acción. ¿Cuál es la razón del por qué estoy actuando? Continúa, el deseo y la aversión, lo que acabamos de ver con los cínicos, en una palabra, todo lo que constituye nuestros asuntos, lo que me incumbe, pero no dependen de nosotros, dice, nuestro cuerpo, las cosas, las posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, si yo soy calvo o no, los cargos, en una palabra, todo lo que no es de nuestro asunto. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza, sin impedimentos y sin trabas. Claro, porque yo doy asentimiento o no, o me entreno para saber si lo que se me dice es lógico, coherente, verdadero, o incoherente, contradictorio, falso, o, ¿sabes que todavía no lo sé? Incierto. Y, por el contrario, las que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, servidumbre y nos resultan ajenas porque no las podemos gobernar. Yo no puedo hacer que una persona se enamore de mí. Yo no puedo hacer que tal otra sea feliz. Yo no puedo hacer que, si pongo y la otra, en el sentido de la estrategia, yo no puedo hacer que mi felicidad radique en tener una casa. Las casas se queman.
o sucumben en el tiempo, o nos morimos todos. No puedo poner mi identidad en algo que es frágil. Debo poner mi identidad en algo libre. Dice, y este es el mandato, la propuesta, la promesa del estoicismo. Recuerda, por tanto, que si consideras libre las cosas que por su propia naturaleza se hallan en un estado de sometimiento, o sea, no son tuyas, y crees que te pertenece lo que te es ajeno, tropezarás con innumerables obstáculos, caerás en la tristeza y la inquietud, hallarás reproches tanto en los dioses como en los hombres. Sin embargo, si piensas que solo lo que te pertenece es tuyo, y aquello que es ajeno te es de verdad ajeno, entonces nadie podrá coaccionarte, nadie podrá obligarte a hacer nada, no hallarás más reproches, no formularás más acusaciones, no volverás a hacer nada contra tu voluntad y no tendrás enemigos, nadie podrá perjudicarte y no sufrirás más perjuicios. Eso.